Nos encontramos nuevamente, en esta ocasión, lo hacemos para entender el desarrollo de la negociación laboral en nuestro país. Para ello nos vamos a basar en el texto de 4 autores que encuentran al pie de la diapositiva. El texto se llama La negociación laboral y los autores son Tomada, Vicio, Aglamisis y Carr. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Los postulados básicos en la resolución del conflicto, según estos autores, el contenido y el proceso del conflicto, los criterios, hablan de 3 criterios diferentes para identificar los estilos del negociador, y después vamos a adentrarnos en las características de la negociación laboral en nuestro país, incluyendo los estilos predominantes y qué pasa con la combinación de esos estilos. Y luego llegaremos a algunas conclusiones. Lo primero que hacemos es determinar cuáles son esos postulados básicos. En primer lugar, los autores dicen que el conflicto forma parte de la vida. Por eso no hay que negarlo, no hay que evadirlo, sino que hay que gestionarlo en forma adecuada. Y aparte que el conflicto siempre surge de algún tipo de crisis donde entra a cuestionarse la relación entre las personas. El conflicto genera riesgo, ¿sí? Sentimos que hay algún riesgo, que hay un peligro, y cuando existe ese sentimiento de riesgo o peligro, aparece la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Es la falta de certeza en la ocurrencia de algo. Entonces, esto aumenta la ansiedad y también comienza a generarse un campo propicio para que ese conflicto se agudice. Por eso es importante la gestión adecuada. Hay una amenaza a la legitimidad que existía antes de la aparición de ese conflicto, sobre todo cuando hay valores o intereses estratégicos en juego. Pero también es importante tener en cuenta que en todo conflicto siempre hay lo que se llama un espacio de libertad. Ese es el espacio que dejan libre las legislaciones laborales, los convenios colectivos de trabajo, y que son propicios para que los negociadores dejen volar su creatividad y lleguen a resoluciones satisfactorias para todos. Con respecto a el contenido del conflicto podemos hablar de 3 categorías. En primer lugar, de antagonismo, por fines o valores contrapuestos. En este caso, los autores dicen que no podemos hablar de un conflicto, porque cuando lo que estamos enfrentando son valores o fines, son tan importantes para las personas que no están dispuestos a negociarlos. En ese caso, cada una de las partes se va a posicionar fuertemente en aquello que defiende y no va a haber lugar para la negociación. Los autores dicen que lo que puede suceder acá es que cada una de las partes lo que busque es la destrucción de la otra. En segundo lugar, pugna por poder o intereses estratégicos. Aquí sí encontramos un conflicto, tanto las luchas de poder como la intención de hacer valer nuestros intereses frente a los otros y tratar de satisfacerlos. Así, acá sí encontramos un conflicto que es posible negociar. Y por último, recursos escasos, que es uno de los temas más recurrentes dentro de las organizaciones en negociación laboral, porque ahí se dan especialmente las discusiones salariales. Los autores dicen que acá hablamos
más que de un conflicto, de un cuasi conflicto, porque no llega a haber ni valores ni intereses estratégicos en juego, sino que es más bien un tema distributivo, de cómo distribuimos esos recursos. Con respecto al proceso del conflicto laboral, los autores hablan de tres dimensiones. La primera dimensión es el alcance del conflicto. El alcance del conflicto habla de la intensidad con respecto al grado, de la amplitud, referido a si toma a toda la organización, a una parte de la organización, y también a los objetivos del conflicto laboral. En segundo lugar, el desarrollo del conflicto. El conflicto no es un momento, es un proceso que se inicia con el preconflicto. El preconflicto indica una situación de orden. Esa situación permanece hasta que un hecho determinado provoca la ruptura. Y es ahí donde emerge el conflicto. Ese es el momento en que surge el conflicto. Pero ese conflicto, si es adecuadamente gestionado, lo que se va a producir es la negociación, que sería otra etapa. En la negociación, ambas partes tratan de llegar a un resultado que puede ser posicional, con una negociación posicional, o por intereses, por algún tipo de resultado. Y se vuelve a la situación inicial, o sea, el preconflicto, hasta que otro hecho provoca una nueva ruptura. Por eso decimos que es un proceso. Y por último, la disponibilidad o no de administración del conflicto, esto está referido en que en general no se habla de eliminar el conflicto, sino de gestionarlo, porque sabemos que el ámbito laboral es especialmente conflictivo, es un caldo de cultivo propicio para que surjan nuevas situaciones conflictivas. Por lo tanto, ¿qué es lo que es correcto pensar? Que el conflicto se va a gestionar como para que vuelva esa situación preconflictiva, pero eso no significa que se elimine en forma definitiva. Bueno, los autores hablan de tres criterios o variables diferentes para identificar estilos de negociación o de negociador. El primer criterio habla del modelo de negociador. Así podemos diferenciar el modelo artesanal del profesional. El artesanal se va a basar especialmente en la intuición, en la experiencia y en las habilidades para relacionarse con los otros. En cambio, el profesional va a estar más basado en marcos legales, en marcos institucionales, y son más formales, o sea, no le dan mucha cabida a la intuición, por ejemplo, o a la informalidad. Un segundo criterio es el que diferencia a los negociadores de los asesores expertos. El negociador es el que va a concurrir personalmente a la mesa de negociación. Es aquel que va a proponer, es el que va a presentar ideas y también es el responsable de los resultados. Y tiene, por lo tanto, un gran compromiso en la negociación. En cambio, el asesor experto no va a participar en forma directa de la negociación, sino que va a ser una persona, tal vez un especialista, que se encuentra fuera de la mesa de negociación, pero que asesora al negociador sobre los temas de su especialidad. Podría ser, por ejemplo, un contador o un abogado. Y el último caso habla de los sectores de representación. También acá hablamos de dos: el sector empresarial y el sector sindical. En este esquema podemos ver estos criterios. En la primera columna vemos los dos modelos, el artesanal y el profesional, y luego nos encontramos
con negociadores y expertos o asesores, y en cada uno de los casos el grado de representación. Hay negociadores empresariales y hay negociadores sindicales, y hay expertos empresariales y expertos sindicales. Pero los autores hicieron una investigación en nuestro país, una investigación de tipo cualitativa, utilizaron como instrumento de investigación a la entrevista y a través de ella, a través de esta investigación, lograron algunas conclusiones. La primera conclusión: un no rotundo al conflicto. Si la negociación se ve como una alternativa al conflicto porque hay un rechazo importante al conflicto desde ambos sectores, tanto el empresarial como el sindical. Y contrapuesta a esta posición hay un sí, también un rotundo, a la negociación como una forma adecuada para gestionar el conflicto. Luego dice que la negociación laboral en la Argentina busca el equilibrio, es decir, no pretende ni beneficiar ni perjudicar a ninguna de las partes especialmente, sino llegar a cierto equilibrio. La negociación laboral en la Argentina es satisfactoria, no parece demasiado satisfactoria. Hay varios motivos. Uno es que el Estado tiene un rol ambiguo. A veces parece muy prescindente y a veces interviene demasiado. También se llegó a la conclusión de que hay muchas negociaciones informales. Eh, otro problema que aparece en la negociación laboral en la Argentina es que generalmente son negociaciones a plazos muy cortos, es como no hay una visión a largo plazo. Y el rol del negociador en la Argentina, hay dos roles diferentes. Tenemos al negociador de tipo tradicional, que está más orientado a una negociación más personalista. Él considera que si no estuviera negociando, sería poco probable que se gestionara en forma adecuada ese conflicto. Si eres muy subjetiva ese tipo de negociación. Y la institucional, que está más basado en marcos más bien institucionales, tienen en cuenta las reglas, los procedimientos, las normas de las instituciones o las organizaciones. Bueno, basándonos en esta clasificación que hicieron los autores, podemos hablar de 4 tipos diferentes o 4 estilos diferentes de negociador y 4 estilos diferentes de asesores. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Por un lado tenemos el negociador empresarial voluntarista. Este negociador toma a las relaciones humanas como el elemento más importante de la negociación. Descalifica bastante los saberes técnicos, valora la intuición y su propia experiencia personal. Personaliza mucho la negociación y tiende a tener un rol más paternalista. El negociador empieza a dar legislador. El legislador en realidad se preocupa por crear normas consensuadas entre todas las partes, porque su objetivo es lograr cierto equilibrio social. Trabaja en el descubrimiento de esos intereses compartidos antes que en los intereses individuales. Y valora, por supuesto, todos los aspectos técnicos, al ser legislador, los aspectos técnicos, y planifica, es un gran planificador. El negociador sindical inmediatista, bueno, es un negociador que rechaza el conflicto, está más orientado hacia el regateo de tipo salarial, por eso es un negociador tradicional en cuanto a la búsqueda de un resultado de suma cero.
utiliza o prefiere métodos informales, valora la experiencia, no planifica, y en realidad el objetivo más importante de este tipo de negociador es mantener un buen convenio salarial y también las condiciones de empleo, se defienden mucho las condiciones de empleo. El negociador sindical posicional, bueno, tiene un proyecto político corporativo que está por encima de cualquier negociación. Lo que hace es reivindicar, más desde lo ideológico, la importancia del movimiento obrero. Tiene un objetivo estratégico justamente por ese proyecto superador. Y ve bien negociar desde una posición de fuerza. Con respecto a los asesores, en el primer caso tenemos el empresarial pragmático, que valora mucho la experiencia, rechaza modelos teóricos y conocimientos técnicos, destaca especialmente la relación interpersonal y también acá generalmente la personalidad de este tipo de negociador es bastante segura, es muy de iniciar, ¿no? Muy proactivo, es muy proactivo y aparte tiene bastante paciencia. El asesor experto empresarial institucionalista, bueno, acá se basa en el modelo de la organización o de la institución. Va a tomar sus reglas, sus normas, sus límites. Siempre prefiere la negociación racional, los métodos formales y la negociación directa. El asesor experto sindical legalista también se ajusta a las normas, tal vez el ejemplo más acertado es el abogado laboralista, se siente muy cómodo en los tribunales de trabajo, en el Ministerio de Trabajo, y generalmente es bastante persuasivo como característica personal, y es el gran protagonista de las negociaciones colectivas. El asesor experto sindical y estratega, bueno, es posicional, o sea, también busca un suma cero, pero es más estratégico. Y en general tiene bastante compromiso con la negociación, por más que es un experto. Acá nosotros podemos ver en este esquema todos los modelos. Es el mismo esquema que vimos en la diapositiva anterior, pero ahí ya está completo con el nombre de cada uno de los negociadores. Ahora vamos a ver las combinaciones. ¿Qué pasaría cuando se combinan cada uno de estos estilos en una negociación laboral, pensando en los dos sectores? Por ejemplo, vamos a pensar en el sector empresario y el sector sindical, ambos artesanales. Bueno, en este caso, lo que va a ser muy importante son las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales van a facilitar los acuerdos. También los procesos van a ser mucho más informales, la comunicación va a ser directa, y tal vez la discusión más importante es una discusión de tipo salarial, donde aparezca el regateo y bueno, la tendencia a un resultado de suma cero. En el segundo caso tenemos el negociador empresarial profesional y el sindical artesanal. Bueno, evidentemente van a tener metodologías diferentes, porque el negociador empresarial va a tener conocimientos técnicos, no va a ser muy proclive a una negociación intuitiva y va a tratar de manejar una visión a largo plazo. En cambio, el sindicalista va a presentar realmente un rechazo a los modelos técnicos, va a ser más intuitivo.
Generalmente en estos casos se va a imponer uno de los dos en función del poder que tengan. O sea que uno va a salir ganando mucho más que el otro. En el tercer caso tenemos el empresario artesanal y el sindicalista profesional. El sindicalista va a presentar, en este caso, peticiones racionales y va a rechazar los procedimientos más informales. ¿Qué es lo que pasa con el negociador empresarial? Tal vez puede presentar cierta incapacidad para reconocer las demandas. ¿Cuál es el resultado? Bueno, posiblemente el conflicto no se resuelva y puede ser que aumente el antagonismo. Y el último caso sería cuando los dos negociadores son profesionales. En ese caso estamos hablando de negociadores muy formados, entrenados, que justamente por la seguridad que les va a dar su formación pueden desarrollar una gran creatividad en la búsqueda de alguna resolución, y aparte van a contar con habilidades interpersonales. En este caso la negociación puede ser muy buena cuando coinciden las formaciones, ¿no? La formación técnica de ambos, y cuando coinciden sus métodos. Pero también está el riesgo de que si no es así, la formación es muy diferente y los métodos son diferentes, puede que no se llegue a ningún acuerdo. Bueno, y finalmente llegamos a las conclusiones. Tenemos que tener en cuenta que el negociador laboral no lo podemos pensar en abstracto. Siempre lo debemos pensar en función de una negociación determinada dentro de una organización con ciertas características. Si hablamos de negociación laboral tradicional, tenemos que pensar que lo más importante o el objetivo más importante es la discusión salarial. Y en general lo que hace es negar la confrontación y el conflicto, porque lo que busca especialmente es la distribución de ese recurso económico. Pero negocia desde la posición, y sabemos que cuando se negocia desde la posición, lo que obtenemos es un resultado suma cero, donde hay un ganador y un perdedor. Y la negociación laboral moderna, esto está cambiando, porque, porque lo que prevalece es la planificación, la utilización de modelos con soportes técnicos y con una gran formación por parte de los negociadores. Y también se tienen en cuenta todos los marcos legales para que los procedimientos informales, si bien existen, porque son inevitables cuando hay relaciones humanas, no son los más importantes dentro de la negociación. ¿Cuáles son los temas que se destacan dentro de la negociación laboral? Bueno, los salarios, las condiciones de trabajo, el empleo y la productividad. Bueno, por último, como siempre, las recomendaciones finales. Utilicen el foro de dudas para poder canalizar sus inquietudes. No dejen de participar de las reuniones sincrónicas, donde se enriquece todo lo que se ve en los videos a través de ejemplos o actividades relacionados con cada uno de los temas. Y por último, participan de los foros de debate, que suelen ser muy enriquecedores, especialmente cuando participan muchos estudiantes. Bueno, los dejo, me despido y los veo en el próximo